Sin entrar en pronunciamientos de fondo, Nicolás Maduro habló del primer ataque terrestre de Estados Unidos contra un objetivo de narcotráfico en Venezuela la semana pasada. Según confirmó el presidente Donald Trump, fue eliminada una instalación portuaria de alistamiento de narcolanchas aparentemente cerca de Maracaibo. Medios de comunicación internacionales indican que drones de la CIA habrían realizado la operación en una bodega del Tren de Aragua, la banda narcocriminal designada Organización Terrorista Extranjera y controlada por el régimen de Maduro, según las acusaciones de Estados Unidos. En una entrevista publicada anoche en la televisión estatal venezolana, Maduro evitó hacer valoraciones sobre el ataque. Su gobierno hasta ahora no ha ni confirmado ni desmentido esa información. ¿Qué podría usted decirnos a ese respecto? Mira, eso puede ser un tema que quizás conversemos dentro de unos días, en una segunda versión de este podcast, ¿verdad? Seguramente dentro de algunos días pudiéramos conversar. Lo que yo sí te puedo decir que el sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí. Bueno, nos acompaña José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todos los audiencias. Gracias por la invitación. Aquí Maduro ni niega ni confirma, pero es que si de alguna manera estuviera interesado en revelarlo, podría poner en riesgo la fe y la confianza de los militares. ¿Por qué estaría Nicolás Maduro interesado en eludir la conversación sobre ese ataque de Donald Trump? Bueno, estoy interesado en eludir la conversación porque eso sería reconocer que los Estados Unidos ha efectuado un ataque en tierra venezolana y ellos no han tenido capacidad para responder. Evidentemente Maduro siempre se ha jactado de la Unión Cívico-Militar, se ha jactado del poderío de las Fuerzas Armadas venezolanas, se ha jactado de cuánto han invertido desde dentro de la revolución supuestamente para fortalecer a la Fuerza Armada, y que haya habido un ataque y que hayan tenido la capacidad de repelerlo o de contraatacar, pues evidentemente demuestra una gran debilidad y eso es un lujo que no se va a dar y por eso va a responder. La simple evasión demuestra que el ataque ocurrió y que en esta oportunidad pues no tuvo mayor alcance sino el de la destrucción de lo que había allí, pero en una futura oportunidad pudiera incluir inclusive infraestructura militar o inclusive militares que estén custodiando y facilitando el narcotráfico en Venezuela. José Antonio, en esta conversación Nicolás Maduro también dijo que supuestamente los militares estaban en plena capacidad para defender territorio venezolano, lo que estaría en entredicho con el ataque de Estados Unidos, el primero en tierra. ¿Efectivamente los militares están en capacidad de hacerlo, como dijo Maduro anoche? No, los militares venezolanos no están en capacidad de enfrentar absolutamente nada, ni siquiera al ejército más pobre y deficiente de América Latina, ni siquiera están en capacidad de poder enfrentar a los grupos delincuenciales propios y extranjeros que hacen vida en Venezuela, como por ejemplo los colectivos, que son delincuentes armados, o los extranjeros como el ELN y la FARC, que hacen lo que les da la gana en territorio venezolano. No hay capacidad para ello y eso lo evidencia no solo eso, sino que en reiteradas oportunidades los Estados Unidos ha sobrevolado el espacio aéreo venezolano, se ha metido en las aguas continentales de Venezuela y no ha habido capacidad alguna de la Fuerza Armada venezolana de contrarrestar ese ataque, ni siquiera, o esa presencia, ni siquiera han sido capaces de poder hacer una presencia efectiva para que esto no ocurra. Entonces yo estoy convencido de que los militares venezolanos pues no tienen esa capacidad, no tienen el adiestramiento, no tienen la infraestructura, no tienen el equipamiento, y yo creo que tampoco tienen la voluntad para hacerlo. Yo soy de los que piensan que si los Estados Unidos hacen un ataque mucho más severo en territorio venezolano, ahí realmente se va a poner van a dejar en evidencia que las Fuerzas Armadas, aun cuando son chavistas, no van a apoyar a Nicolás Maduro. José Antonio, Estados Unidos continuó reforzando su poder aéreo en el Caribe al cierre del 2025 con al menos 10 drones y 57 aeronaves militares desplegados en Puerto Rico. Veamos las últimas posiciones. En este mapa, con cierre al 28 de diciembre, se ve cómo el despliegue se concentra en 3 aeropuertos clave al norte y este de la isla, con una presencia aérea mucho más amplia que la observada en septiembre. En Aguadilla, donde ese
Hace mes había solo 3 drones MQ-9, hoy hay 10 drones Reaper, además de 10 aviones HC-130J y 11 Osprey, ampliando las operaciones de vigilancia y transporte. En San Juan se mantienen los P-8 Poseidón, pero ahora se suman aviones de comando y comunicaciones y de guerra electrónica, capacidades que no estaban presentes hace 3 meses. Y el mayor cambio está justamente allí, en el este de la isla. En septiembre había 10 F-35 y 2 helicópteros, mientras que al cierre del año el número de cazas se multiplicó, incorporándose aviones de reabastecimiento, rescate y helicópteros de ataque, además de un elemento aéreo de combate completo. En el mar, vamos a verlo en el siguiente gráfico, la presencia naval también crece. De 3 buques en septiembre se pasa ahora a una rotación más amplia de unidades de la Armada y la Guardia Costera, con operaciones constantes frente a las costas de Puerto Rico. Lo vemos tanto en el sur como en el norte. José Antonio, ¿hacia dónde va el despliegue militar en el Caribe este 2026, cuando ya vemos cómo ha crecido en los últimos meses desde que Donald Trump ordenó este despliegue en agosto? Bueno, va hacia generar presión, a mayor presión hacia el régimen de Nicolás Maduro y hacia las actividades del narcotraficante que hay en la zona, que involucran, por cierto, a Colombia. Yo estoy convencido de que a partir de este momento vamos a ver una gran cantidad de ataques en el medio del territorio entre Venezuela y Colombia para tratar de erradicar el tráfico de drogas desde esta zona hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos, y de esta manera generar presión no solo en el cartel de los soles, que opera en territorio venezolano y está conformado por militares del alto mando militar venezolano, sino también para generar presión sobre Gustavo Petro y sobre las Fuerzas Armadas colombianas, porque evidentemente si estos ataques se intensifican, pudieran tener un daño colateral que involucraría en ambos casos pues a gente que pudiera estar en la zona, bien sea en la zona cercana a Venezuela o en la zona cercana a Colombia. Yo no tengo la menor duda que esta administración va a buscar erradicar el narcotráfico por completo, siguiendo con los ataques a nivel de las aguas internacionales frente al Caribe y por el Pacífico, pero también en ataques terrestres. Pero tampoco tengo la menor duda que van a seguir ejerciendo ataques a nivel terrestre, pero para generar presión al cartel de los soles y también a Gustavo Petro en Colombia. José Antonio, Nicolás Maduro negó haber sostenido también este diálogo que sostuvo anoche, una segunda conversación telefónica con Donald Trump, y de manera paradójica dijo estar abierto a discutir con Washington, según él, una estrategia común contra las drogas. Por favor, escuchémoslo. Nosotros hemos tenido, Ramón, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca, y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se le hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Y el pueblo es... ¿Qué decir de esta posición tan paradójica, tan dicotómica, tan ambivalente de Nicolás Maduro, asegurando ser pues el adalid de la lucha contra el narcotráfico, cuando le están bombardeando precisamente una instalación del narcotráfico asociada aparentemente al Tren de Aragua, y visiblemente presionado a buscar alguna vía de diálogo para intentar, como ha hecho siempre, oxigenarse? Bueno, eso es lo que demuestra que la presión que se está generando sobre él está dando un resultado parcial. Maduro está dispuesto a entregar el petróleo, Maduro está dispuesto a entregar cualquier tipo de recurso natural no renovable que sea de interés para los Estados Unidos. Está dispuesto inclusive a atacar a sus propios carteles internamente con tal de permanecer en el poder. Y esto es producto de toda esa presión, de toda esa presencia militar de los norteamericanos en el Caribe y con estos ataques que pudieran intensificarse en tierra. Con lo cual, pues Maduro pasa de llamar pelucón a Donald Trump, de llamarlo Mr. Pelucón y de burlarse de él, a tener una actitud quizás mucho más pasiva, mucho más de diálogo y mucho más de entendimiento, entendiendo que si se identifican las operaciones militares en su contra, esto pudiera dar al traste con su régimen y con toda la operación criminal que mantiene desde Venezuela. Y eso es lo que es Maduro, un gran farsante, como todos los dictadores de izquierda del continente, pues que quieren mostrarse firme ante su base, pero en la práctica, en el terreno, en la realidad,
están completamente débiles y estarían dispuestos a entregar lo que sea con tal de permanecer en el poder, y eso es lo que está reflejando Nicolás Maduro actualmente, una gran debilidad y una gran entrega hacia cualquier opción que le presenten los Estados Unidos, que no sea solamente abandonar el poder. Una gran debilidad que, sin embargo, no logra ocultar su discurso. Y me refiero al discurso de Año Nuevo, en el que Maduro afirmó que Venezuela seguiría el camino de fortalecer en este 2026 el desarrollo militar para proteger su territorio. Maduro además agregó que las que llamó amenazas imperiales en medio del despliegue de las fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe serán neutralizadas. Escuchemos. El país avanzó hacia un nuevo Estado, fuerte, profundamente democrático y soberano. Año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales. José Antonio, ¿tiene Venezuela cómo fortalecerse militarmente en este 2026? Absolutamente no, no lo ha hecho en el pasado y mucho menos lo van a hacer ahora con este bloqueo y con este aislamiento económico que está impulsando los Estados Unidos y las naciones libres del mundo. En el pasado, cuando había el boom petrolero, cuando había la chequera grande para comprar, lo que hicieron fue comprarle chatarra a los rusos, chatarra a los iraníes, inclusive a la propia China. Las Fuerzas Armadas han venido deteriorándose de manera sistemática producto de las grandes compras de equipos que no sirven para absolutamente nada y también de la gran corrupción que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Mucho de ese dinero que estaba destinado a adquirir nueva infraestructura militar, pues simplemente se lo robaron, y el dinero que estaba destinado para el mantenimiento del parque naval y aéreo en Venezuela también se lo robaron. Entonces ellos no tienen cómo fortalecer absolutamente nada, y lo que ha dejado en evidencia que no es tan fuerte es que realmente no han podido enfrentar de manera eficiente ni a los enemigos internos que tienen dentro del país, ni a los enemigos externos, que en este caso pues lo representa este supuesto ataque de los Estados Unidos. No tuvieron capacidad en la bonanza, mucho menos van a tener capacidad en la pobreza, que es la que le está generando pues todo este bloqueo naval en contra del régimen de Nicolás Maduro. Así que no hay posibilidad alguna. No tienen ni los hombres necesarios, ni el adiestramiento necesario, ni el equipamiento militar necesario para mostrar fortaleza. Y si estuviesen tan fuertes, las veces que los Estados Unidos han intentado o ha pasado el espacio aéreo y el espacio marítimo venezolano, lo hubieran contrarrestado. Inclusive, no hemos visto salir a ninguna embarcación ni ninguna aeronave de territorio o del espacio aéreo venezolano o del mar territorial venezolano. ¿Por qué no lo hacen? Porque evidentemente no, quieren evitar la confrontación y no tienen capacidad alguna de enfrentar a ningún ejército en América Latina y mucho menos al ejército de los Estados Unidos. Yo quiero, José Antonio, volver al diálogo que sostuvo, que fue emitido anoche por Venezolana de Televisión, de Nicolás Maduro. Él se declaró, además, supuestamente víctima del narcotráfico colombiano y se quejó de lo que consideró una falta de apoyo de Colombia, de Gustavo Petro, que tantas veces ha salido a interceder por él en la lucha contra las mafias. Veamos. Toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia. Toda la cocaína. Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano. No de hoy, de décadas. Y hemos logrado con nuestro modelo controlar el impacto que el narcotráfico colombiano tuvo en Venezuela en tiempos pasados. Así que tenemos un combate tremendo en la frontera. Dedicamos miles de millones de recursos para tener policías, soldados operativos, porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial. Hemos creado 3 zonas de paz en todos los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. José Antonio, Nicolás Maduro posando de Poncio Pilatos. Bueno, por supuesto, evidentemente es así. Él dice que están desprovistos de cualquier protección. De la protección que está desprovista es la venezolana, porque evidentemente operan conjuntamente con la FARC y el ELN. La FARC y el ELN han tomado no solo la frontera de Venezuela con Colombia, sino que han tomado pueblos o estados como el estado Apure, el estado Bolívar, donde operan bajo el libre albedrío y actúan bajo el apoyo de la Fuerza Armada venezolana. De hecho, Venezuela en el pasado era un país de tránsito de la droga, donde los organismos de seguridad la combatían. Desde que llegó la revolución y el cartel de los soles, Venezuela pasó a ser un país
de tránsito seguro y de almacenamiento seguro del narcotráfico en territorio venezolano. De hecho, sí es cierto que la droga se produce en Colombia, que sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, pero la trasladan a Venezuela con absoluta facilidad, inclusive a veces utilizando naves y aeronaves militares para garantizar el transporte de esta droga hacia el oriente venezolano y de ahí salir hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Entonces, él simplemente está mintiendo, está tratando de culpar de todo esto al gobierno colombiano, en este caso Gustavo Petro, que es el que presidente en estos momentos, pero está dejando a un lado su responsabilidad, como que es utilizar las instituciones del Estado, utilizar a los militares para garantizar el tráfico de drogas seguro dentro de un territorio venezolano, como en este caso pues está ocurriendo con el Cartel de los Soles. José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, gracias por haber estado con nosotros, gracias por este balance de lo que ha sido el cerco contra Nicolás Maduro y cómo se perfila este 2026 en esta materia. Feliz tarde. Gracias por la invitación, feliz tarde.